titulé la prédica de esta noche, el peligro de la amargura. Porque todo pues tiene un hilo. Estuvimos hablando sobre la mente equilibrada. Me ministró muchísimo esas prédicas. Hablamos de la preeminencia del amor, después hablamos de la mente equilibrada 1, parte 1, parte 2. Montón de informaciones y sinceramente recibí varios mensajes que me desafiaron. Le dije a Lore hoy eso de camino, que si tan solamente una persona recibió y aplicó eso, valió la pena. Me decía esto, ella recibió una persona y la persona esta le decía, yo me fui con un pensamiento y pensaba mal de mi marido, de mi esposo, esto que pasó aquello. Y lo primero que dijo el pastor es cambiar tu manera de pensar, no pienses así. Y dice que aplicó y están pero de maravillas. Entonces, gloria a Dios, eso es sabiduría. No aplicar lo que dijo el pastor, sino aplicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y así muchas personas me dijeron, tenía un tipo concepto, pastor, en mi mente de esto, lucho con esto, divago con esto, pienso, es cierto, hago yo tipo una película en mi mente, estoy en la película, es una telenovela que de repente no tiene final, tipo esa telenovela mexicana que parece que va a tener un desenlace, otra pero no tiene otra vez, esa es mi mente y estoy viviendo en un mundo paralelo. Fuera de broma les digo, y le digo yo, y escuchaste la predica, sí, ¿y qué haces? Estoy poniendo en práctica. ¿Qué estás poniendo en práctica? Filipenses 4:8. En esto pensad. Entonces, cuando vienen esas luchas mentales, ¿en qué tenemos que pensar? En Filipenses 4:8. Yo mismo tengo esas luchas, me voy manejando, me viene un pensamiento acá. Espera un poco, que yo prediqué en esto pensar. Entonces, en eso tengo que pensar. Y favoreció mucho, son prácticas esas prédicas y te ayudan para no ser un esclavo o una esclava de tus pensamientos. Dios mío, cuántos problemas hay que no son verdad, pero le hacemos caso a nuestros pensamientos. Por favor, gente. Entonces, por medio de esta palabra también es de derribar estructuras, fortalezas que tenemos. Entonces, puedes abrir ahí tu Biblia en Efesios 4:31 al 32. Vamos a estudiar Efesios capítulo 4 hoy, porque habla mucho del peligro de la amargura. Y va a haber cosas interesantes, pues este tiene un hilo con los pensamientos también. Entonces, Efesios capítulo 4, 31 al 32, dice la Biblia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo. En un sentido figurado, la amargura, porque ahí pues dice, primero lo dice, quítense de vosotros toda amargura. Y después viene enojo, ira, porque ya es un resultado de una persona con raíz de amargura. Entonces, en un sentido figurado, la amargura se refiere en un estado mental o emocional que carcome. Mental y emocional que te carcome. La amargura te puede afectar, o a alguien le afecta, o a alguien que experimenta una profunda tristeza. La amargura es el estado que intencionalmente aferra a los sentimientos de un enojo, listo para ofenderse y capaz de estallar en ira en cualquier momento. El principal peligro de la amargura es permitir que gobierne nuestros corazones. Es un espíritu que se niega a la reconciliación. No puede reconciliarse. Una persona que ya tiene esa raíz de amargura, le cuesta reconciliarse. El resultado de la amargura conduce a la ira. Es una explosión externa, pero por sentimientos internos. Es una ira, un enojo desenfrenado. Y a menudo conducen a qué? A una riña, a una pelea. Que es por un lado el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Se queja constantemente.
Se queja, se queja, se queja, se queja. Y busca una persona para que pueda escuchar su queja. Otro mal provocado por la amargura es la calumnia. Cualquier comentario que brota de una ira y está pensando en herir o lastimar a otro. Todo esto conduce a un espíritu de maldad que simboliza una mentalidad perversa y sentimientos de odio intenso. Esto ya es cuando la amargura entró en su corazón. La amargura es una enfermedad que afecta a la parte física y emocional. Sí o sí. Hay cuestiones que son espirituales, hay cuestiones que son físicas y emocionales, producto de esta amargura. Porque la amargura contamina nuestro corazón, hace olvidar todo lo bueno que Dios hizo en nuestras vidas. Y las personas que hicieron por nosotros, cosas que hicieron por nosotros. La raíz de amargura es un semillero fértil del enemigo, el cual cuando toma esa ventaja, el objetivo es destruirnos y destruir también a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque la amargura pues contamina. La amargura, cuando uno está con raíz de amargura y empieza a hablar en su amargura, en su dolor, ¿qué hace? Se empieza a quejar de la situación que le pudo amargar. ¿Y qué hace? Ese descargo contamina a los demás. Contamina a los demás. Si yo, por ejemplo, soy un pastor que tengo una raíz de amargura y yo empiezo a hablar a ustedes, al pueblo, empiezo a predicar y a hablar en mi enojo o en mi ira interna, y empiezo a quejarme constantemente de fulano, de mengano, de sultano, o de las cosas, o de esto, de aquello, es porque soy un pastor que tengo esa raíz. ¿Y qué yo hago? Contaminar. ¿A quién estoy contaminando? Al pueblo. Muy interesante. ¿Cómo crece esta raíz? Porque la amargura puede empezar desde un enojo sencillo y simple. Algo que de repente hasta te puede parecer trivial. Y vos decís, eso nomás, sí, pero eso va creciendo. Primeramente se gesta una semillita en tu corazón. Y después esa semillita, al vos empezar a hacer alianzas, a derramar esa molestia que te causó, entonces ¿qué pasa? Eso se va acrecentando, va subiendo, va creciendo esa raíz de amargura. Y va teniendo un perjuicio. Ahora, yo les quiero dar todo lo peligroso que es la amargura, para después poder desarraigar en nuestro corazón si es que hay raíz de amargura. O si no, por lo menos hoy vamos a entender cómo desarraigarnos. Lo que yo les pido es esto, que ustedes siempre, cuando se predica estas cuestiones, no solamente nos analicemos, sino que seamos también capaces de discernir. Porque nosotros creemos que muchas veces que nuestras luchas son personales. Por ejemplo, un enojo. Voy a dar un enojo porque mi hermana, con Marita, ya. Entonces, me enojé con Marita. Eso produjo en mi corazón un enojo. Pero la realidad es que yo tengo que darme cuenta que no es con Marita. Porque mi lucha no es carnal. La Biblia dice que no es contra carne ni sangre. O sea, que no es con ella, que es espiritual. Ahora, ¿por qué yo te digo aplicar discernimiento y pedirle a Dios que te ilumine? Pues hablamos de la mente equilibrada, la luz que produce la palabra de Dios. Pues eso a mí hoy me da madurez. Anteriormente le saltaba a Marita, y por qué Marita era así, y solamente yo entiendo, y cosa que no es, solamente estoy poniendo ejemplo, porque me di cuenta de que esas diferencias producen en mí madurez, al fijarme de esa manera y al actuar de esa manera. Porque o si no, voy a querer que el cristianismo o que mi trato sea como yo quiero. Y no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y eso es lo que más le cuesta entender al ser humano. Por eso que hay problemas en la iglesia. Por eso que Pablo de repente habla a la congregación y dice, someteos los unos a los otros. O sea, Cristo es la cabeza y que todos nos sometamos a Él. En los matrimonios también hay diferencia. Entre los hermanos hay diferencia. En todos lados hay diferencia. En tu trabajo hay diferencia. En todos lados. ¿Y cómo vos convivís con esa diferencia? Cuando vos tenés una luz. Eso muchos teólogos hablan de esa iluminación divina, de poder identificar. Por eso yo apelaba a esto. Apelo al discernimiento. Al discernimiento. El discernimiento es fundamental. El discernimiento va a hacer de que vos te cubras
que vos tengas un escudo. Dice luego la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, el escudo. ¿Para qué? Cuando vos tenés ese discernimiento, vos te protegés y vos decís, esto es sencillamente, esta es una oportunidad para poder crecer, esta es una oportunidad que Dios me da para poder avanzar, esta es una oportunidad que Dios me está dando para desafiarme, para irme a otros niveles espirituales, no para quedarme, o no para abandonar lo que Dios tiene para mí, porque eso muchas veces es lo que sucede. Bueno, gente, entonces, ¿cómo crece esta raíz? Esta raíz crece cuando alguien nos ha herido emocionalmente, cuando alguien nos hiere con palabras, con traición, con crítica, con rechazo, con gritos. Muchas veces la amargura está ligada a nuestra incapacidad de perdonar y de ser perdonados. Estamos hablando de tolerancia. Es un factor corrosivo y culpable que nos priva la paz y destruye nuestras relaciones. Destruye. Muchas veces vos decís, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y ves separaciones. Y vos decís, ¿por qué se separaron? ¿O por qué ocurrió esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué pidió su cambio, su traslado, su trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no aguantó más? Sencillo. Y muchos te dicen, todo tiene un límite. Y claro que todo tiene un límite. Y vos decís, ¿cuál es mi límite, pastor? Cuando está afectando tus emociones. Nadie puede ser manipulado emocionalmente. Cuando está recibiendo maltrato verbal o maltrato físico. Claro, yo no te voy a decir soportar, aguantar y te están reventando por todos lados. No. Pero sí hay otras cuestiones, por ejemplo, diferencias, que de repente sí se pueden pulir. Claro que sí. Hay cuestiones que se pueden pulir. Hay otras cuestiones, como yo le estoy diciendo, ya de un extremo, ahí no entramos a tallar. Pero sí hay otras cuestiones que se pueden pulir. ¿Cómo afecta la raíz de amargura a una persona? Fíjate bien. Vos decís, bueno, una persona que por ahí tiene una raíz de amargura o se está gestando la raíz de amargura, puede decir, hablando en un contexto eclesiástico, me voy de la iglesia. Perfecto, me voy a otra iglesia, pastor. Gloria a Dios, bueno, están a camino al Señor. Como yo les digo, eso es lo que a mí me da paz. Si se va al mundo por ahí, lo que es un tema. O la amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe y de Cristo. Así de peligroso, porque te produce por un efecto de herida en tu corazón. Y esa herida no es cuando de repente vos te vas a otro lugar. Vos crees que esos lugares por ahí pueden ser perfectos o tener una idealización de un lugar, pero en realidad muchas veces no lo es así. Y hay veces que yo recibo, hermano, con esa condición. Y yo le digo, y acá es mi lugar, y este es mi lugar, y nambrena, doy boom para arriba, y le digo, no es tanto así, acá hay problemas también como en tu iglesia, le digo. Porque pasa, es normal, común y corriente, los problemas son normales. Estas cuestiones emocionales pasan, suceden. Ya he tenido demasiado experiencia de lidiar con gente así. Vino una hermana, me habló un pastor a mí hace tiempo, un pastor amigo, un misionero. Me dijo el pastor, recibíle a la hermana que vino un tiempo acá en la iglesia. Y vino la hermana un tiempo en la iglesia. Y me dijo, tuvo problemas con mi liderazgo, pastor. Pero sé que es una hija de Dios mío. Y sé que contigo va a estar bien. Y recibíle. ¿Y cuál fue el problema, pastor? Y me contó que tenía así herida, un tema así con el liderazgo. Tenía tantas ideas y demás cuestiones. Y el pastor todavía no era el tiempo. Entonces, la hermana Rosa se enojó porque siempre el pastor me decía que no es el tiempo, que no es el tiempo, que no es el tiempo. Entonces yo vengo acá y acá quería servir. Y ayudaba y tenía un don de servicio increíble, pero no tenía el carácter, como dije la otra vez, la mente equilibrada. Entonces vino acá, hablé con ella con mucho amor. Empezamos un proceso. Estuvo también formándose, intentando poder servir. Y yo hablaba con ella y con mucha paciencia le ministraba porque sabía de la herida con la cual ella vino. Y un día profético fue. Un día agarró y me dijo, después de mucho hablar, tuvo 2 años por ahí con nosotros. Ella me vino y me dice, pastor, quiero hablar contigo, me dice. Sí, me dice. Y me trajo así un regalo. Y decía así, era un cuadro así de bendecir las naciones. Profético fue, me regaló a mí.
Y le digo yo, y me dice ella con lágrimas, yo no entendía, me dice. Pero ahora sí entiendo, me dijo. Este es el momento de regresar a mi iglesia. Dios me visitó, usó tu vida para yo poder sanar mi relación con mi pastor. ¿Ya le hablaste a tu pastor? Sí, ya le hablé. Le dije que estoy regresando a casa. Esa es mi casa. Estoy demasiado feliz contigo, pastor. Agradeció a la congregación, a la iglesia. Oré por ella. Le escribí a su pastor me dijo gracias. Yo sabía que se iba en un buen lugar. Yo sabía que al salir de acá iba a volver. Es una hija. Hoy está sirviendo por el interior, por todos lados. Esperó el tiempo, casi 4 años de su formación nomás. El corazón tenía que ser formado. Se llenó de enojo hacia, probablemente hacia su pastor. Vino acá, recibió la sanidad, se dio cuenta que no era ni cuestión. El mismo pensamiento teníamos nosotros con su pastor. Era un tiempo que tenía que ser formada. Y se fue en bendición y es una gran amiga. Y está sirviendo en la casa del Señor y estoy muy feliz con ella. Y ha bendecido también esta obra, esta iglesia. Y ha sido reconocida. Porque hay veces que otra es la historia. De repente salen con enojos y llevan esos enojos. Eso le estaba diciendo la otra vez a Lore con mucho respeto. Hay culturas, por ejemplo, donde a mí me gustaba mucho hacer evangelismo. Y yo me iba casa por casa a recorrer lugares muy difíciles. Acá por la zona, por Sajonia, por todos estos lados. Y vos mirás a la gente herida. Un pastor, me acuerdo que había una comunidad pequeña, yo no era todavía ni un pastor. Y como yo hacía consejería con la gente y trabajaba mucho con el área de la sanidad interior, me dijo el pastor, yo también estoy herido, me dijo. Yo no era todavía pastor. Y me dijo, yo también estoy herido, me dice. ¿Sabes que yo no puedo más ministrar la iglesia? Ya no le puedo más. Yo mismo me siento incómodo con el que toca la guitarra, con el otro. Era toda una intoxicación. ¿Y sabe qué me dijo? Vení a vos, pastorear la iglesia. Y yo le dije, yo no puedo, le dije, yo no soy un pastor, estoy sujeto a mi pastor. Si él me envía, sí, lógicamente, pero yo no puedo. Yo puedo ayudarte con la gente, tratar de restaurar, sanar. Era imposible prácticamente, por los daños. Y era todo así, comisiones tipo vecinales, uno al lado de otro, se enojaba con el vecino, no saludaban, no se hablaban, ni en la despensa, y todo un tema, y todos eran creyentes. Nadie no se llama a la iglesia, ¿sí? Y estaba el pastor tratando, y qué difícil, yo dije, qué difícil. Y esa gente no soluciona el problema en su congregación. ¿Y sabe qué hace después? Viene a las otras congregaciones. No digo acá, porque yo acá le conozco a todos ustedes, ¿verdad? Pero viene así a la congregación. ¿Y sabe qué pasa? Nada nuevo. Se repite la historia. ¿Por qué, gente? Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Si vos pensás que, perdón, te voy a decir porque a mí me pasó. Esta es mi historia. Si vos pensás que ya no le vas a ver a ese hermano o a esa hermana, le vas a ver a otro peor, será. Así nomás te quiero decir. Porque no es eso. Vos tenés que pasar el nivel espiritual. Vos crees que contra ese hermano me voy de la iglesia y ya no le voy a amar. Por fin. Decir, después te das cuenta que es espiritual, no es tan carnal. Y eso te persigue porque es algo que vos tenés que superar. Por eso que yo siempre le digo, por mi experiencia nomás le digo, no es fácil el trato, diríamos, de personas. No es fácil. Pero cuando vos entendés que las cosas que te está pasando es para formar tu carácter, es para beneficio tuyo. ¿Se entiende, gente? Bueno, qué bien ese amén. Mostía, se están enchufados entonces. Les dije que yo no estoy hablando a ustedes. Bueno, muchas enfermedades, fíjense, muchas enfermedades uno padece en el cuerpo por razones que son cuestiones de la raíz de amargura. Por ejemplo, cuestiones físicas. Están originadas al alma, enferma de la amargura, por ejemplo. Algunos ejemplos son artritis, úlceras, diabetes, hasta incluso extremas como el cáncer, el insomnio, la migraña, dolores de espalda, son raíz de amargura. Muchas veces. ¿Nosotros qué hacemos? Me dice, pastor, me duele la espalda, pero yo pues tengo raíz de amargura, me vas a decir. No. Tampoco así, hermano. O sea,
andás te ve por ahí, jugaste fútbol, saltaste, te metieron un codo, la patrona de repente te dio a la noche. O sea, tampoco somos así, todos místicos, espiritualizamos todo, no. Pueden ser factores. Primeramente descartar la parte física, andate al médico, consultar, tranquilo, tráeme tu receta y te ayudamos con los medicamentos, no sé. Y oramos, ¿verdad? Pero eso es por un lado. Pero probablemente podría ser también cuestiones espirituales por raíz de amargura. Nos esclaviza los recuerdos y heridas del pasado. Muchas veces estamos atados, no podemos avanzar por cuestiones que no pudieron quedar en nuestros corazones. A veces guardamos recuerdos de cosas que nos hicieron, o incluso que hablaron mal de nosotros y nosotros nos enteramos, y eso quedó en nuestro corazón. Y duele, es tipo una puntada. Y vos decís, macanada, güey. Pero no es tan macanada, porque te quedaste con tu corazoncito y hay una puntada ahí que de repente no te deja ser libre. No te deja ser libre. Esa es la realidad de la esclavitud. Hoy en día muchos creyentes se sienten encerrados en prisiones de todo tipo. O quizás también por problemas con la familia, por causa de la amargura que hay en el alma. Los egipcios, fíjense, solamente voy a citar, en Éxodo 1, 13 y 14, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y lo amargaron su vida con una dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo su servicio, los cuales obligaban con rigor. ¿Vos sabés por qué ellos no podían vivir la libertad que Dios les dio de la esclavitud? Porque ellos estaban bajo la esclavitud de los egipcios. Ellos trabajaban tipo, ¿cómo es que le voy a decir? Obreros, en el sentido de albañilería. Trabajaban sobre el ladrillo, estaban bajo servidumbre constantemente. Dios les da la libertad, ellos salen de Egipto, pero esa condición que ellos recibieron les amargó. Entonces, ¿qué ellos hacían? Camino por el desierto, amargados, giraban siempre en un mismo eje, porque por la amargura de su corazón. ¿Y qué hacían ellos? Se quejaban. Veían a Dios que en lugar de noche en el desierto le daba una nube que le cubría, de día, en el desierto hace mucho calor y una nube que le cubría del sol fuerte. Era un milagro. Le daba sombra para que ellos puedan caminar. Veían en el desierto a la noche frío, pero había vallados de fuego que le rodeaban. Tenían hambre y llovía maná del cielo, el pan, el sustento. Ellos veían en cada detalle la mano de Dios obrando, pero ¿qué ellos decían? Porque estaban amargados en su corazón. Estábamos mejor siendo esclavos en Egipto. No podían ver la tierra prometida que Dios tenía para ellos por la amargura de su corazón. Es así. Muchas veces nosotros no podemos ver el lugar donde Dios nos pone, no podemos ver la visión que Dios tiene para nosotros, no podemos alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros, el desafío de poder llegar y alcanzar. ¿Por qué? Porque nos amargamos en nuestro corazón. Y queremos retroceder, porque no vemos. Hay una amargura. Vos me decís, ¿cuál es la solución entonces, pastor? Desarraigar esa amargura, sanar esa amargura. Porque si no sanas esa amargura, no vas a poder avanzar. Y donde vayas, eso te va a acompañar. Te va a acompañar. Te va a acompañar. Por eso dice, fíjense lo que dice Efesios 4, 22 y 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de nuestra mente y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Repito, Efesios 4, 22 al 27. Entonces, como yo decía, la persona amargada muchas veces es maliciosa,
es desconfiada. Son personas aisladas por el miedo de ser heridos otra vez nuevamente. Hacen alejarse a otras personas. Generalmente vienen con ese conflicto de la división, porque están amargados. Quizás no se hacen las cosas como él o como ella quiere. Y eso no funciona así. Debemos de entender que las cosas se hacen como Dios quiere, no como uno lo quiere. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a los Efesios? En cuanto a su manera, en cuanto a la manera pasada de vivir. Porque esto de acá, gente, fíjense, tiene que haber un clic, tiene que haber un cambio de mentalidad. Algo tiene que ocurrir en el hombre y la mujer para que, espera un poco, me dé cuenta de la manera pasada de vivir. Porque la manera pasada de vivir, yo no estoy hablando solamente de un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de una moralidad. Muchos miden el cristianismo por la parte moral. Sin embargo, por medio de estas prédicas estamos viendo que el concepto es acá. El equilibrio en la mente y en el carácter. Entonces, en cuanto a tu manera de vivir, muchas veces nosotros ya moralmente estamos bien. Nos dejamos nuestra vida pasada en pecados morales. Pero algo que les quiero decir, la pobreza no está en tener dinero o no tener dinero. Muchos miden la pobreza, por ejemplo, con quién tiene más, quién tiene menos. Y el que tiene menos es pobre. No, la pobreza está acá. En la mente, en la falta del desarrollo. También en el cristianismo, muchos están siendo moralmente, diríamos, viviendo una vida coherente moralmente, pero la mente no está desarrollada. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de conducta, pero también de mentalidad. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice, vestite de un nuevo hombre. Lo que pasa es que cuando se está refiriendo Pablo de despojarse, está hablando de un cambio de vestidura. Te despojas de una ropa vieja, sucia, de lo que es el mundo. Y esto espiritualmente sucede cuando una persona literalmente viene a Cristo y se arrepiente genuinamente de su pecado. ¿Saben cuál es el arrepentimiento? Muchos escuchamos arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Cambio. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Metanoneo, metanoia, cambio de mentalidad. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Transformación. Por eso hablo de algo genuino, no es, o sea, que fallé, Señor, y me arrepiento de esto que hice. ¿Está bien? ¿Sí o no? Pero si no hay un efecto de cambio, no fue genuina tu oración. Lo que debe haber es un cambio, una transformación. Tiene que haber una nueva identidad en Cristo. Por eso es que la salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento, para que vos puedas tener la capacidad de creer. Eso yo decía, la teología es el estudio del conocimiento de Dios. Y sistemática, la teología sistemática se dice, porque es un sistema, un procedimiento. El procedimiento es a cómo es compatible la palabra de Dios a la mente humana. Cuando es compatible a la mente humana, entra la palabra de Dios en la mente del hombre y la mujer y produce un efecto. ¿Cuál es el efecto que produce? El cambio. Si no entra a la mente, si no es compatible el estudio del conocimiento de Dios, no va a poder ver un cambio. Por eso que vemos también en el pueblo cristiano, vemos de todo. Y vos decís, ¿cuál es entonces, pastor, la respuesta? No entró todo el conocimiento de Dios en la mente para que produzca ese cambio en la conducta. Y solamente me estoy refiriendo a obedecer la palabra de Dios. Muchos dicen, teología, ya se quedan. Los sacerdotes nomás estudian, o los seminaristas nomás, o los pastores nomás. No. Es el conocimiento de Dios, el estudio bíblico básico que ustedes lo hacen. Ustedes están conociendo a Dios. Entonces, ¿qué es? Aplicable a tu mente. Al aplicar a tu mente, ¿qué hace? Que vos también pienses cosas buenas. ¿Qué hace? Que vos también obedezcas la palabra de Dios. Te da como un resultado, un cambio. Eso genera el arrepentimiento. ¿Se entiende, gente? Es mucho más profundo de lo que una palabra superficial y común que escuchamos siempre. Entonces la salvación incluye
La mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento, la capacidad de creer. La renovación de la mente en la salvación no solo trae como resultado una renovación de carácter, lo que yo le decía, no solamente te hace entender y ver esto para vos poder desarraigar la raíz de amargura. No, no solamente, sino te da otras capacidades. Y vos me decís, ¿cuál es la capacidad? De ser una nueva persona, de tener una nueva identidad y de identificar todas estas cuestiones. Entonces vos me decís, ¿y cuál es la capacidad? Sabiduría. Trae como resultado no solamente la renovación del carácter, sino la transformación de una persona según Dios, con una nueva identidad adquirida. Cuando se refiere Pablo a vestidos de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, cada uno con su prójimo, somos miembros unos a otros, y dice, airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es porque ya entendés que debes rápidamente entrar a cuentas con Dios y con el hermano. No dejes pasar, porque eso va a producir o puede producir en vos esa raíz de amargura. Y vestido de justicia, santidad y verdad. La justicia se relaciona con la responsabilidad del creyente para los que los rodean, reflejar la conducta de Cristo. O sea, vos mirás, por ejemplo, que de repente puede haber esas situaciones, pero vos decís, no deben ser así, tenemos que trabajar en la unidad. Yo soy una persona de bien, soy un benefactor, yo tengo la conducta de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esa situación? Entonces, aplicar la justicia de Dios, en donde vos tenés la responsabilidad de aplicar la justicia de Dios. ¿Qué dice la santidad? La santidad no tiene que ver con el ser humano, la santidad tiene que ver con Dios. Dios es espíritu. Entonces, la santidad para nosotros los creyentes es apartarnos del mal. Santo es ser apartado. Entonces vos ves la maldad o ves las cosas malas, te apartás, porque si no te va a consumir. Entonces te apartás de las cosas malas, te guardás del pecado para el Señor, guardás su palabra, entendiendo que sos demasiado débil sos. Vos y yo somos débiles. Entonces, ¿qué te quiero decir en simples palabras y en una metáfora? Ya voy cerrando. No le vaya a poner la carne al gato porque va a comer. En guaraní, en baracayazo ondi, va a comer. Le gusta al gato la carne, le gusta. No vaya a poner así, voy a poner así, justo mi bife de chorizo y voy a prender mi parrilla. Va a llevar y va a comer. Va a llevar el gato y Maxi y el perro. Entonces, no le vaya a poner porque le gusta. Así también el pecado con la carne. Así es. Entonces vos decís, no, es santo el que se viste todo de blanco y anda con una aureola. No, santo es el que mira el pecado y le gusta el pecado y va a caer en pecado y huye para no caer en pecado. Ese que llegó sudando y pelea y a punto tú. Ese es un santo. Ese es un santo. No es el que dice, no, yo no voy a caer. Yo soy, no, santo. Por favor, mi querido, yo te voy a decir una cosa, corre, huí. Y si por ahí yo también estoy empujando y yo te empujo y nos peleamos y nos vamos. Así tenemos que correr el pecado, no hay caso. Porque, gente, de balde vamos a mentirnos y vender una imagen en la cual no la somos. Santo es huir por tu santidad. Huir en toda área. En toda área. Eso es ser santo. Y la verdad es un nuevo estilo de vida, de libertad y de obediencia, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la libertad. La libertad es, yo tengo la capacidad de fumar, ¿sí o no? Yo puedo fumar. Pero soy libre. ¿Por qué? Porque yo puedo coger en fumar o no fumar. Esa es la verdad, ¿sí o no? Entonces vos me decís, no, pues ¿cómo vas a fumar? No, pues yo soy consciente, a la luz de la palabra de Dios, que cuando vos compras una caja de cigarrillos, vos compras un Marlboro y dice ahí, fumar daña la salud, advierte el Ministerio de Salud Pública. Y la gente, vos decís, ¿y por qué la gente, pastor, se va y compra y prende un cigarrillo y fuma, pastor? Sí, justamente ya te advierte el cigarrillo que fumar daña la salud. Esa posibilidad vos también tenés, ¿verdad? Vos tenés la posibilidad de fumar y no fumar. ¿Eso es verdad, sí o no? Esa es la libertad. Sin embargo, el que está esclavo no puede tener esa capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque ya está atado, está enviciado, ya no puede dejar. Tiene que haber una obra sobrenatural sobre su vida para poder soltarse, liberarse de esa esclavitud.
tener los ojos de Cristo. ¿Se entiende, gente? Eso es verdad. Eso produce el efecto de la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos, estoy terminando ya, 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Repito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirá bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ellas muchos se han contaminado. La raíz de amargura no solamente te va a afectar a vos, la raíz de amargura le va a afectar a tu familia, la raíz de la amargura le va a afectar a tu compañero de trabajo, la raíz de amargura le va a afectar a tu equipo, la raíz de amargura le va a afectar a tus hermanos, si sos cristiano, la raíz de amargura le va a afectar a todo. Ese que quiere ser tu amigo, tu amiga, eso va a afectarte, va a afectar a todos. Por eso dice, mirá bien, te dice el apóstol, el escritor a los hebreos, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura cuando crece, ya crece con ese tallo abajo, ya es un árbol, ya es un fruto, y ya es difícil poder extirpar, ya tiene otro tipo de trabajo. Y cuando para no alcanzar la gracia, Dios te va a desviar del camino, te va a apartar las cosas de Dios, te va a aplacar la fe, te vas a intoxicar, vas a vivir quejándote de todo, y no vas a ver lo bueno sino solamente lo malo. Estorbe y por ella sean mucho contaminados. Conclusión, ¿cómo sacamos, pastor, y eliminamos todo esto de nosotros y de que se nos gesta? Bueno, primero que nada, identificar tu enojo contra las personas que te pudieron herir. Perdona y pedí perdón. Haz una lista de personas que por ahí te pudieron haber herido, robado, dañado o afectado, si son personas. O quizás situaciones que pudiste haber vivido. Quizás pudiste haber sido víctima. Por ejemplo, por decirte, pudiste haber sido víctima de un abuso. Y vos decís, ¿por qué a mí, pastor, me pasó? Eso me afecta, me afectó. Llevo con eso en mi vida recuerdos que me trauman. O quizás fuiste por un abuso, o por, diríamos, por violencia. O quizás por un maltrato que tuviste, o por una injusticia. Vos estás pagando alguna cuenta que por ahí te estafaron. Y eso te dañó, tambaleó tu economía. Hay gente, mi querido, que pasan por esa situación aunque no quiera creer. Hay gente que de repente le diste tu confianza y te fallaron. Se tuvo que cancelar tu cuenta y montones de problemas financieros, económicos, mancharon tu nombre por situaciones de estas. Eso, mi querido hermano, es una raíz de amargura. Y le ve a otro andando con su auto, metiéndolo a su colegio acá en las redes sociales y le querés reventar, mi querido, por la raíz de amargura que tenés. Entonces, tenés que expresar su perdón, renunciar a todo esto. Tenés que, cuando orás, específicamente renunciás con nombre, situación, las cosas que dañaron tu pasado. Abrí tu pasado, no tengas miedo, para cerrarlo una vez y enterrarlo todo, todas las situaciones que pudieron producir en vos un daño, para que vos puedas empezar de nuevo y avanzar. Créeme, mi querido, no tengas miedo, o querida, de empezar de nuevo, pero empezar con Cristo, empezar con el Señor. Deja sacar todo lo que afectó en tu vida emocional, sentimental, todo lo que afectó, todo. Abrí, así, cavá, y poner un ataúd y poner toditas las cosas ahí. Espiritualmente, cerrá, tirá, se pone y se terminó, hermano. Eso debemos hacer y empezar de nuevo. O si no, no vamos a poder empezar una nueva vida. Entonces, hermanos queridos, quiero orar con ustedes por también reverencia a la hora. Pasé unos minutos, pero creo que valió la pena. Entonces quiero orar con ustedes sencillamente para que nosotros podamos examinarnos
y poder quitar todo enojo y toda raíz de amargura que hay en nuestro corazón. Bendito Padre, en el nombre de Jesús oro, entregándote en la vida de mis hermanos, entregándote nuestras vidas, Señor. Cuando me venía a correr, huir, ese es un santo, una santa. Esa es nuestra historia, nuestra vida, Señor. Peleamos porque creemos, Señor, que tú nos has llamado. Hasta es una locura para el mundo, Señor. Muchos te van a decir, aprovechá, es tu última oportunidad, la única de poder caer y pecar. Pero sin embargo, Señor, aquellos que hemos tenido y conocido el privilegio, Señor, de conocer tu palabra, de gustar en ella, Señor, sabemos que mayor que está en nosotros y nos da la fuerza para huir de todo acto hecho pecaminoso, incluso mental, Señor, que pueda haber en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor. También oro, Señor, para que como iglesia podamos crecer, Señor, sanos, emocional y espiritualmente, Señor. Que quites de nuestros corazones toda raíz de amargura, que nos despojemos de todo enojo, de toda ira, que se pudo haber producido, Señor, entre hermanos, hermanas. Yo no sé, Señor, no tengo ninguna referencia que eso pueda ocurrir en la iglesia, pero sí es importante hablar de esto para que podamos, Señor, desarraigarnos. Quizás situaciones familiares o del pasado o traumas por los cuales vivimos. Señor, oramos para que se geste el perdón, la sanidad y la libertad por sobre todas las cosas. Queremos ser hombres y mujeres libres, estar en completa libertad, así como les daba el ejemplo del cigarrillo. Señor, libres, libres, teniendo nosotros la decisión de tomar. Y ayúdanos, Señor, porque con tu Espíritu tomaremos la mejor decisión siempre, Señor. Ayúdanos a identificar el mundo espiritual. Ayúdanos, Señor, a direccionar nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a soltar, a liberar. Ayúdanos a no guardar rencor en nuestros corazones. Ayúdanos a ser humildes, porque los humildes son aquellos que reconocen, Señor, que necesitamos de ti. Por eso, Señor, oro en esta noche, para que con tu multiforme gracia tú ministres, Señor, a todos los que deben de ser ministrados. Y, Señor, sellado por esta palabra en esta noche. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y la bendición de Jesús acompaña a cada uno de mis hermanos a sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, gente querida. El domingo tenemos Santa Cena. Le esperamos a todos. Entonces, que Dios le bendiga, y los que quieren oración pueden pasar.